Recording. Bueno, toda la sección esta, hasta donde llegamos ahorita, hasta la anterior sesión, El Espíritu Santo. de lo que se trata es la historia de la salvación. La oración del Espíritu Santo. Ah, la oración del Espíritu Santo, sí, claro que sí. Ay, qué bueno que me dices. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, todo lo que hemos visto ahorita, hasta este momento, de lo que se trata es de la historia de la salvación. O sea, Jesús nos salvó. Jesús es Salvador. ¿De qué nos salva? A ver si me siguen más o menos. Nos salva del pecado y de la muerte. El pecado, o sea, todo lo que hacemos que no va con la ley de Dios, que no va con la manera como Dios nos creó, nos causa desequilibrios y nos causa problemas. Cuando el cuerpo no está equilibrado, produce sustancias que son dopaminas, endorfinas, todas esas sustancias, toda esa química que altera todo el proceso. Entonces, eso causa, primero, que se alteren toda la parte de los sentidos, de la parte sensible. Pero con la parte sensible alterada, la parte psicológica alterada, se descompone también la parte vegetativa. Y entonces los órganos que conservan la vida se alteran. Entonces, primero hay sufrimientos que son avisos que Dios nos da de que algo estamos haciendo mal. Cuando algo te duele es que algo estás haciendo mal. O no has comido lo que debes comer, o has comido en exceso, o no has hecho suficiente ejercicio, o te falta oxígeno, o todo lo que altera el equilibrio, lo que ocurre es que nos lleva a los sufrimientos primero, que son avisos, el dolor y la muerte. Cuando el organismo se va descomponiendo, va afectando otras funciones porque todas están relacionadas. Somos uno solo, aunque son muchísimos órganos. Entonces, la muerte la produce. Entonces, de lo que Jesús vino a salvarnos, es de los sufrimientos que causa el pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. De eso nos libra. ¿Y de qué otras cosas nos libra? Ya en un terreno superior, ya en el terreno del alma y del espíritu. De lo que nos libra es de los resentimientos, odios y rencores. Resentimientos, ya les había yo platicado, pero se los vuelvo a platicar ahorita. Resentimientos, cuando alguien es adversario nuestro o tiene una opinión contraria o hay algo en nosotros que le causa, se siente diferente y entonces empieza a haber problemas con uno, ¿no? Entonces, los resentimientos son cuando él hace algo que a ti te disgusta o tú haces algo que a él le disgusta, se producen resentimientos. Te sientes mal, te sientes molesto. Y si vuelves a sentir, entonces es un resentimiento.
Y si lo vuelves a sentir, y si cada vez que ves a la persona o la persona hace algo que a ti te disgusta, se causa el resentimiento. Y los resentimientos lo que van provocando es a través del tiempo que llegues al odio. El odio es, no quiero a esta persona en mi vida, que se vaya, fuera. Lo expulsas de tu vida, ese es el odio. No lo soporto, no puedo ni verlo. Que se aparte de mi vida, que no lo vuelva yo a ver. Ese es el odio. Y el rencor, que va mucho más allá. El rencor es el deseo de venganza. No solo me molesta y ya no quiero verlo, sino que quiero vengarme. Lo que me hizo, se lo quiero hacer al doble. Si él me hizo sufrir, yo lo hago sufrir. Y, por ejemplo, en las parejas, si él me puso el cuerno, yo se lo pongo también. O sea, esos resentimientos, odios y rencores vuelven a ser el origen de un nuevo pecado. Y el pecado que ya te hizo esclavo, te esclaviza aún más. Porque toda la química apoya a buscar eso que es contrario a lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús nos salvó de los resentimientos del pecado, de la muerte, de los resentimientos, odios y rencores. Y, por último, de las obras de Satanás. Satanás, ya saben qué es lo que hace en nosotros, ¿no? Lo dice la doctrina muy claro. Nos pone tentaciones. Lo que hace es, nos pone las cosas contrarias al amor, las pone como algo deseable. O las cosas inclusive que son parcialidades, que no son el amor, por ejemplo, lo sexual, lo pone como lo único que es el amor. Todo lo demás no es amor, si no lo sentimos con intensidad, no. Entonces, el sexo es producido por las oxitocinas, la parte sensible, lo corporal. Cuando la voluntad se deja dominar por lo corporal, pone en la inteligencia, en el cerebro, pone principios, deseos que no son la voluntad de Dios. Entonces, la conciencia, que es la deliberación entre la voluntad y la inteligencia, la voluntad le pregunta a la inteligencia, ¿esto que quiero hacer es bueno o es malo? Y la inteligencia tiene registrados, tiene almacenados datos que la misma voluntad le ha inculcado. La voluntad dice, esto se graba, esto no se graba. Lo que me dijeron mis papás no tienen razón. Yo soy el que tengo razón, no se graba. Entonces, esa deliberación se llama conciencia. Cuando la conciencia es dominada por el cuerpo, por lo corporal, lo sensible, la química, entonces esa voluntad es carnal. El cuerpo, la carne es la que lo jala. Los deseos, las necesidades, que son buenas cuando se mantienen en equilibrio. Entonces, en eso consiste la salvación de Jesús. Nos salva de pecados, resentimientos, odios y rencores y de las obras del chamuco. El chamuco te engaña, te hace pecar, y ya que te hizo pecar, dice, ay, ¿a poco ahora vas a ir a comulgar? Qué hipócrita eres, no, hombre, qué bárbaro, hombre. Pues si no eres un pecador, ¿a poco crees que Dios y te va alejando y te va inculcando la enemistad hacia Dios?
Y los resentimientos, odios y rencores, el demonio, el chamuco, los va poniendo hacia Dios. Y él te dice, no, Dios no quiere que te sane, pero sí tú puedes ir con el chamancito, puedes ir allá a, a que te hagan una limpia, puedes y te mete cada vez más en sus terrenos. Entonces, también de las obras de Satanás vino a librarnos Jesús. ¿Qué hacía él en su misión? En resumidas cuentas, y con eso empezamos ya este siguiente tema. ¿Qué vino a hacer él en su misión? Lo que hacía era, primero, dar testimonio del amor del Padre. Dios no es un Dios guerrero, no es un Dios que nos va a llevar a dominar a los demás. Es un Dios de amor y lo que quiere es lograr el amor. Entonces, da las enseñanzas, habla de lo que el Padre lo mandó decir. Y luego lo que hacía para que los seres humanos nos diéramos cuenta que él no hablaba por su cuenta, sino venía de parte de Dios Padre. Entonces lo que hacía era perdonar los pecados. Y entonces escandalizaban, no, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces les decía, para que vean que el Hijo del Hombre tiene en este mundo el poder de perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete, abre los ojos y ve, escucha. Entonces despierta todo lo que estaba enfermo, cura las enfermedades en virtud del amor del Padre. Entonces, Él perdona los pecados, cura las enfermedades y nos lleva a enfocar, ya con eso nos salvó, ¿sí? Pero, ustedes lo vieron en todo el Antiguo Testamento, salvaba a las personas y salvaba a su pueblo de las idolatrías, de adorar a otros dioses. Los salvaba y los reponía. Los llevaba otra vez a su lado, pero ellos volvían a pecar. Y entonces otra vez permitía que pueblos extranjeros los derrotaran, los medio mataran, los esclavizaran. Y cuando ellos se daban cuenta que estaban sufriendo, volvían a hablarle, volvían a clamar ante Dios a través de los profetas, regresaban otra vez, el Señor los llevaba otra vez a que reconquistaran su terruño y siguieran trabajando ahí bien. Y otra vez volvían a lo mismo. Porque lo que les he platicado, que el pecado deja daño. Cuando Dios lo perdona, ya estás perdonado tú. Pero el daño que causaste a la otra persona, daño psicológico, daño en la sensibilidad, daño inclusive en su cuerpo, por los maltratos, por los golpes, por muchas cosas. Entonces, lo que ocurre es que Jesús ya nos salvó con ese procedimiento que le estaba yo platicando, ¿sí? Nos habla del reino de Dios. Nos habla de un Dios amoroso. Perdona los pecados y nos cura y expulsa a los demonios. Entonces, así es como nos salva de todo lo que es contrario a la ley de Dios. Pecados, resentimientos, odios y rencores y las obras de Satanás.
Eso es todo el Antiguo Testamento. Jesús salva. Y ya en el Nuevo Testamento, la siguiente parte de la enseñanza de Jesús es de que nos da una nueva vida. Ya cuando iba a entregarse para su pasión y muerte y resurrección, para su Pascua, le preguntan a Jesús, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y él les dice, es necesario nacer de nuevo. Y se escandalizan, ¿no? Ay, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Dice, en verdad les digo, el que no nace de lo alto no tendrá vida nueva. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. La siguiente parte, ya que Jesús vino, de lo que se trataba es de que hagamos de Jesús no solo nuestro Salvador, sino que lo aceptemos como nuestro Rey. El reino consiste no solo en creer en Jesús y en tener la esperanza de la salvación, sino consiste en amar con el amor que Él nos da. Es una nueva vida. Es pensar que ya no es un montón de piedras y un templo más o menos bonito. No es un lugar ni un arca de la alianza lo que nos da la nueva vida. Lo que nos da la nueva vida es que Él, mediante los sacramentos que Él instituyó, nos hace hijos de Dios. Nacemos a la vida de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios lo que hacen es recibir a Jesucristo en el corazón porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Si dejamos que Jesús nos gobierne, cuando nosotros levantamos en la mañana, lo primero que les decimos es, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Guía mi camino, que no me aparte yo de tu camino. Tú eres el camino. Entonces Él nos va a ir diciendo, oye, no le toques el claxon a ese señor que vaya adelante. Oye, no respondas con odio las cosas que te hagan las personas. Entiéndelos, compréndelos. Nadie da lo que no tiene. Si la gente no se ha sentido amada nunca, no sabe amar y tiene miedo. Entonces se defiende. Jesús vivo en nosotros nos dice, camina conmigo, yo voy contigo. Nunca me voy a apartar de ti, ¿no? Como dice el canto, ¿no? Si yo siempre he ido contigo, yo camino contigo. Y dice, aún a veces te he cargado. Cuando ves nada más dos huellas, ¿que Jesús se fue? No, te está cargando. Vas en sus brazos. Pero eso no es una cosa, un pensamiento raro, ni es simplemente una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios solo lo puedes hacer experimentando
a Él su presencia. Ok, pecamos. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y por eso nos hemos visto privados de la gloria de Dios. Entonces, como hemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesarnos. Acuérdense la primera aparición de Jesús. Dice: la paz sea con ustedes. Y luego les dice: a quien perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Instituye el sacramento de la reconciliación. Te reconcilias contigo mismo, con tus hermanos y con Dios. Y lo que reconcilia es: perdona el pecado, aunque sea un padrecito, que sea igual de pecador o más pecador que nosotros, tiene la autoridad otorgada por Jesucristo de perdonar los pecados. Entonces, Él perdona los pecados y recuperas la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Presencia de Dios en ti. Pecas, todos tenemos la experiencia del pecado, ¿no? El pecado nos aleja de Dios, nos hace primero ya no querer pensar en Él. Cuando tú ofendes a una persona, dejas de verla, te vas por otro lado, no quieres encontrártela. Tú eres el que ofendió y te alejas. Eso hacemos, nos alejamos de Dios. Nos afianzamos a lo que nuestro cuerpo pide, y nuestra conciencia, que no está recta, no impide a nuestra voluntad hacer lo que se le pega la gana. Entonces volvemos a pecar. Entonces, ¿en qué consiste? Él es el camino. Él nos dice mediante los sacramentos. Te confiesas, comulgas, recibes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Sigue las especies, sigue siendo pan y vino, pero ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Entonces, por medio del Espíritu Santo, lo comemos y Jesús entra en nosotros y nosotros somos templo de Dios. Templo del Espíritu Santo, templo de Jesús, templo del Padre. La Trinidad entera vive en nosotros. Entonces ya no son las piedras, ya no es el templo, somos nosotros. Pero como hay daño en el pecado, la concupiscencia, o sea, el deseo de lo malo, está en nosotros. Y el diablo, que trabaja muy bien, dice: ay, ¿qué tanto es tantito? Órale, entrale. Pues, ¿a poco qué te va a pasar? Al cabo, nomás luego vas y te confiesas, pero luego cuando te vas a confesar te mete la vergüencita, ¿no? Bueno, la presencia de Dios en los sacramentos es la gracia de Dios, es lo que da una nueva vida. Todos vimos en la doctrina que el dador de la vida es el Espíritu de Dios. Desde Génesis veíamos, no todo era caos, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios crea, separa el cielo de la tierra, las aguas de arriba de las de abajo, separa la tierra de la firme del mar, después manda a los animales, todo. Y cuando Dios crea la vida, es el Espíritu de Dios, es el aliento de Dios el que da la vida a las cosas. Lo que es química, lo que son sustancias derivadas del carbono, adquieren vida y funciones por acción del Espíritu Santo. Él es el dador de la vida. Entonces, para iniciar una nueva vida, requerimos de la acción del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué requerimos? El sacramento de la confirmación. Recibimos Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va dándonos la experiencia de Dios, haciendo que nuestros sentidos participen poco a poco para experimentar, para sentir la presencia. El Espíritu Santo es el que nos hace experimentar primero el amor, luego escuchar la palabra. La palabra de Dios es la segunda característica de Jesucristo, la verdad. El mundo nos da una ciencia que nos engaña continuamente. La única verdad es Jesucristo. Cuando Jesús dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y no serán dos cosas, sino una sola cosa. Cuando dice, si el hombre se separa de la mujer y se casa con otra, comete adulterio. Cuando nos dice, si la mujer abandonada se casa con otro hombre, comete adulterio. Cuando Jesús, a través de toda su vida y de 1000 ejemplos, nos dice cuál es la verdad, al final de la vida de Jesucristo, hasta sus discípulos lo dejan. Y el pueblo entero aclama para que lo crucifiquen. ¿Por qué? Sabemos la verdad en nuestra cabeza, pero nuestra voluntad, que no es recta, que no ha aceptado la verdad, que es la palabra de Dios. El verbo de Dios, lo que Dios Padre habla a nosotros cuando experimentamos su amor, es el Evangelio. El Evangelio, la buena nueva de la salvación, es una persona, es Jesús. Jesús que habita en nosotros, Él es la verdad. Podemos ver en el mundo muchas cosas que son pseudo verdades, no son la verdad. La única verdad es la que Jesús trajo y la que enseñó en sus 3 años de su misión. Pero para que esa verdad llegara a nosotros, tuvo que morir. Jesús da su vida, da la vida. Dice, no me quitan la vida, yo la doy. Al dar la vida, te la da a ti, a mí, a los pecadores. Él da la vida. Y la vida, que es la última característica de que habla el Evangelio de Jesús, camino, verdad y vida. La vida es el Espíritu de Jesús. El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Esas 3 advocaciones, esas 3 maneras, son una sola. El Espíritu del Padre, que es amor, el Espíritu del Hijo, que es camino, verdad y vida, y el Espíritu de Santo es el amor. La salvación la dio Jesús, murió, dio la vida, y esa es una nueva vida. Por eso tenemos que renacer. No bastan los mandamientos. ¿Sí? Le pregunta el joven aquel, dice, ¿qué tengo que hacer para salvar? Cumple los mandamientos. Dice, los he cumplido siempre. Y el Evangelio dice, Jesús lo miró con amor.
y le dijo, deja todo, da tu dinero a los pobres, ven y sígueme. Y ahí es donde el joven aquel no lo quiso seguir. La acción del Espíritu Santo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Él es esa vida. Él es la fuerza necesaria. Él es todo lo que dice sus dones. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Cuando lo hace, estamos adquiriendo una nueva vida. Para eso nos lleva toda nuestra vida de cada uno de nosotros. Dios nos da suficiente vida para que le digamos sí, y para que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo y nos convierta en santos. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Para cumplir la voluntad de Dios, ¿quién es el justo? El que es santo. Cuando nos preguntan, oye, ¿tú quieres ser santo? Ay, pujamos porque pensamos, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo corporal, nos dice, no, tú no puedes ser santo. Pues, ¿cómo? Si todos los días dices, no, es que ya no voy a hacer esto y lo vuelves a hacer. Dice San Pablo, ay de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo mío sujeto al pecado? Yo quiero hacer el bien, y es el mal el que se me presenta. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por el pecado, si puede ser santo, todavía no tenemos una fe viva que viene de Dios, una esperanza viva que nos hace saber que podemos ser santos, que podemos acceder a la vida eterna y al amor total. Entonces, esa transformación total en el amor es una transformación en Cristo. Ser santo significa ser otro Cristo. Eso nos escandaliza. ¿Por qué? Porque somos llevados de los mandamientos que no cumplimos. Entonces, esos mandamientos que no cumplimos nos hacen que no podamos sentir que podemos ser otro Cristo. Entonces, muy poco a poco, el Espíritu Santo nos va a ir convenciendo de que podemos ser transformados en otro Cristo. Nosotros no podemos. Para nosotros es imposible, pero no es imposible para Dios. Como dice el dicho, flojito y cooperando, el Espíritu de Dios habita en nosotros y Jesús está en nuestro corazón. La nueva vida es la transformación total de nosotros, de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, de duda en duda. Vamos llegando a ser transformados totalmente en otro Cristo, al cielo, a la vida eterna. ¿Cómo podemos acceder? Mediante todo ese proceso y todo aquello del daño causado por mi pecado o por el pecado de los demás. Todos aquellos resentimientos y rencores y de todo eso tiene que ser eliminado por completo. Entonces, si en la vida no nos dio para eso,
el Espíritu Santo nos fue transformando de todas maneras y al final somos amigos, somos hijos de Dios. Entonces, para llegar al cielo, pasamos por una purificación. Ese es el purgatorio. Tener que transformar totalmente nuestra voluntad o pagar por el sufrimiento que el daño que hicimos por completo para entrar a la presencia de Dios sin odiar a nadie, sin resentimientos, sin rencores, sin desear lo que Dios, sin desear lo que el chamuco nos dice. O sea, necesitamos ser totalmente liberados, ser puro amor para entrar a disfrutar del amor. El que no tiene suficiente amor en esta vida, si no te sientes amado y alguien viene y te dice, oye, te amo, ¿qué dices? Me estoy engañando, es un mentiroso. O como dicen muchas mujercitas, dicen, todos los hombres son sinvergüenzas. O como dicen los hombres, malosillos, todas las mujeres son prostitutas. De esa cosa extrema, horrible, que no es cierto, que es mentira, todo eso se va transformando a través de la vida. ¿Qué decía Jesús? Cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar y te das cuenta de que algún hermano tuyo tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra el hermano, que alguien tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate con él antes de llegar ante el juez. Entonces, ese es el proceso de toda nuestra vida. Por eso todo el catecismo nos habla de los sacramentos. Caemos, nos levanta, caemos, nos levanta, caemos, nos levanta y nunca, nunca, nunca nos deja de amar. Nos dice el Señor en la Biblia, antes de que te tejí en el vientre de tu madre, pensé en ti. Eres mío. Eres precioso a mis ojos. Yo te amo. No temas. Yo estoy siempre contigo. Él nunca, jamás nos abandona. Después del pecado más horrible, Él está crucificado en nosotros, pero quiere perdonarnos. A veces nos deja sufrir, como al pueblo de Israel, ¿no? Decía, es un pueblo de dura cerviz, que no reconoce mis caminos. Por eso, dice, los entregaré a sus inclinaciones, a lo que ellos quieren. Y Él no nos castiga a nosotros solos. Al salirnos de lo que es la ley de Dios, entra el odio, el temor primero, luego el odio, el rencor y la violencia en nuestra vida. La vida se destruye cuando nos desviamos del camino. Pero el Espíritu de Dios, a través de los sacramentos, nos restaura. ¿Cómo nos damos cuenta de que el Espíritu está en nosotros? Cuando Él nos opera, el divino cirujano dice, he aquí, te abriré el pecho y te sacaré el corazón de piedra y te pondré uno de carne.
y vivirás de nuevo. Volverás a amar. O sea, Él es el que hace lo que Jesús decía en el Sermón de la Montaña. Ama a tu enemigo. Ruega por el que te hace daño. Al que te demanda para quitarte la túnica, cédele también el manto. Al que te obliga a caminar con él 1000 pasos a su servicio, camina con él 2000. Al que te pida dale y al que te pida prestado no le vuelvas la espalda. Eso no es posible para nosotros por el daño que tenemos por el pecado. Pero el Espíritu nos llena del amor de Dios. Nos convence y nos dice, ayúdame. Todos nos trepamos a la cruz de Cristo y cooperamos a la salvación del género humano, respetando la libertad, como Dios respeta nuestra libertad. Entonces, toda esta sección del Nuevo Testamento hace todo esto que les estoy platicando. El Evangelio es la vida de Jesús. Se cumple la salvación y se plantea la nueva vida. Y Jesús nos dice, permanezcan en Jerusalén hasta que yo les envíe el Espíritu. El Espíritu que yo les daré los conducirá a la vida eterna, a la nueva vida. Entonces, se cumple en Jesús, nos salva. Se cumple todo lo que decía en el Antiguo Testamento, ya nos libró del pecado, perdonó nuestros pecados, dio la vida para que nosotros podamos vivir de nuevo y ya tenemos y luego muere por nosotros, da su vida, sube al cielo y envía su Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que inaugura la nueva vida, el dador de la vida. El Espíritu Santo es el ruaj, el aliento de Dios, el aliento de vida. Ahí empieza la historia de la iglesia. Después de los 4 evangelios, sigue los Hechos de los Apóstoles, en 2 partes. La primera parte es la historia de la iglesia primitiva, cómo va poco a poco cambiando, cómo va poco a poco nombrando. Los apóstoles nombran presbíteros y esos presbíteros van a otros lados y nombran otra vez y luego a los que tenían que guiar una iglesia local grande los nombran obispos y luego toda la estructura de la iglesia va siendo a base de eso primera etapa de la historia de la iglesia, que es Hechos de los Apóstoles. Y luego la segunda parte es la vida de San Pablo. Dios abre la fe al mundo entero, no nada más al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos y a todas las naciones. Entonces, en la vida de San Pablo está toda esa predicación a todos los pueblos de entonces. Predica a todos los pueblos de la antigüedad y muchos se convierten, pero muchos no quieren. Los que no quieren no son salvos. Los que rechazan al Espíritu no pueden ser salvos, porque el Espíritu es el que te cambia. El Espíritu es el que te transforma, el que sana, después de sanar tu conciencia, inteligencia y voluntad, sana también lo sensible, todos tus sentimientos, tus sentidos, hace que te sientas bien, que recobres el equilibrio, y al recobrarse lo sensible, se restablece la salud. Eso es esa historia, ¿no? Entonces, la historia de Pablo es esa, y luego después de la enseñanza de Pablo, lo que hace es
él envía cartas a los pueblos que ya había evangelizado para corregir los problemas que, dadas las características de cada pueblo, tenían diferentes formas de pensar, tenían diferentes eh, emociones, sus religiones eran completamente diferentes. Entonces, Pablo va corrigiendo mediante sus cartas y va expresando la doctrina en la forma en que nosotros la vemos ya muy claramente en la doctrina de la iglesia, en el catecismo de la iglesia. Las cartas de Pablo, las cartas católicas que llaman, las de Pedro, de Juan, de Santiago, todas las cartas que son a esas primeras iglesias. Y por último, lo que yo quisiera decirles ahorita es que la iglesia se ha transformado, atendiendo a las costumbres de cada época, pero la revelación, la ley de Dios, se completó con el Evangelio. Solo Jesús podría modificar. Ya nos enseñó todo, la revelación está dada. En nuestra época surgen muchas gentes que dicen, no, pues lo que pasa es que Jesús en aquella época había cosas diferentes y a las mujeres las trataba mal y quién sabe que puras mentiras, puras falsedades o verdades a medias. Y no, son mentiras. Ya no hay revelación después de Jesús. La iglesia no puede cambiar el dogma. Y los mandamientos que primero fueron expresados con Moisés en el Sinaí, después fueron reexpresados y transformados a un pensamiento más universal, que era el que tenían los griegos en el siglo III antes de Jesucristo, y después viene Jesús en la plenitud de los tiempos a revelar todo y enviarnos su espíritu. De ahí en el camino vamos a ir cambiando. En la próxima sesión les voy a ir aclarando cómo fueron escritos los evangelios, cómo se fue transformando. Esa primera etapa de la iglesia, la etapa de San Pablo, y luego les voy a explicar un poco las cartas, superficialmente un poco, y ya después entraremos ya una por una, ya profundizando. Y por último, el Apocalipsis es el último libro del canon de la Biblia. El Apocalipsis es la transformación de la iglesia hasta aceptar a Jesucristo como Dios y como Rey del universo. A Él se le da el nombre que está sobre todo nombre, y toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el universo entero. Cristo Rey es el culmen, el final, todo lo que dice Apocalipsis. Toda la Biblia recae ahí, primero en Cristo cuando viene aquí y nos salva, y en Apocalipsis cuando con la nueva vida nos va transformando hasta establecer totalmente el reino. Jesús no es no solo nuestro Salvador, sino es nuestro Rey. Es el que manda y que gobierna nuestra vida. Si aceptamos su gobierno y su mandato, la vida va a ser hermosísima. Si nos separamos de ese Jesús, camino, verdad y vida, la vida se dificulta y podemos perder inclusive la salvación. Y el que rechaza la acción del Espíritu Santo, el que no cree que podamos ser perdonados o restaurados o restablecidos totalmente como hijos de Dios, ese
pues no se salva, porque no quiere salvarse. Si quieres ya apagarle hasta aquí llegamos en esta sesión del día de hoy.